Shalom, shalom, bienvenidos. En un video que publicamos hace unos días, hubo este pequeño intercambio que me parece muy interesante y que nos puede aportar al conocimiento y especialmente para mejorar nuestra vida, para no ser esclavos del ego a través del miedo. Vamos a ver qué dijo Elizabeth Fernández. Muchas gracias por este maravilloso compartir. Luego, Luis Diego Pérez Chacón puso: saludos. No quedó muy claro que la forma de superar a los miedos es acostumbrarse a ellos. Si el miedo es una impotencia futura, superarlo es acostumbrarse a la impotencia. Y Elizabeth Fernández respondió: hola Luis, carita feliz. Me animo a responderte. No es que debemos acostumbrarnos al miedo, debemos exponernos a aquello que nos causa miedo. ¿Por dónde empezar? Primero por Elizabeth Fernández, diciéndole muchas gracias, muy amable por su gentileza, estimada señora, por haber dicho un agradecimiento que no es común y por reconocer que mi tarea es maravillosa para usted, así que le agradezco de todo corazón. Luego también un agradecimiento de mi parte para Luis Diego Pérez Chacón por participar con su pregunta. Es bueno que si haya preguntas las puedan hacer, que las pongan en los comentarios, que la envíen a bondadyjusticia@gmail.com. Sería fantástico que llegaran, en vez de que la gente suponga cosas o omita opiniones sin fundamento. Vamos a ir concretamente a la pregunta de Luis Diego Pérez Chacón. No quedó muy claro que la forma de superar los miedos es acostumbrarse a ellos. No es en ningún momento, creo, lo que haya dicho este simpático presentador de conocimiento judío cabalístico, cabaloterapéutico, que haya dicho que hay que acostumbrarse a ellos, todo lo contrario. Vamos a seguir leyendo. Si el miedo es una impotencia futura, superarlo es una acostumbrarse a la impotencia. Tampoco es el miedo, es una impotencia futura. Cuando uno, querido señor Luis Diego Pérez Chacón, trata de reproducir lo que alguien dijo, hay que tratar de decir lo que la persona dijo. Nunca dije que el miedo es una impotencia futura, sino que es una fantasía de una impotencia futura. No sé si comprende la enorme diferencia, la brecha insalvable entre lo que usted dijo y lo que yo dije. Usted dice, el miedo es una impotencia futura, y yo digo, es una fantasía de una impotencia futura. El miedo, por lo tanto, no existe más que en nuestra mente, porque es una fantasía. Si pudiéramos controlar completamente nuestra mente, para que tuviera los contenidos que nosotros quisiéramos, no existiría miedo, porque no habría fantasía o una impotencia futura. Pero como no controlamos nuestros pensamientos, y cuando la persona se disgrega en pensamientos varios, se deja llevar por los sentimientos, es atrapada por el ego y por tanto vive adentro de una celda pequeñita mental, seguramente que está llena de fantasías de impotencia futura, de los no puedo, de los nadie me quiere, de nunca pude, de nadie me va a ayudar, etc. Fantasía que solo existe en su cabeza, Luis Diego Pérez Chacón, o en la mía si tuviera algún miedo. Por tanto, el miedo no es una impotencia futura, porque si fuera realmente una impotencia futura, realmente no en la fantasía, lo que yo podría tener es una precaución. Por ejemplo, si sé que voy a estar en riesgo tirándome, lanzándome, zambulléndome en un arroyo, lo más inteligente que puedo hacer es no entrar a esa impotencia futura. Lo segundo más inteligente es decir, póngale con un salvavidas, un chaleco salvavidas, o con un guardavidas, guardacostas, como se le llame, que está al lado y me pueda rescatar. Si sé que es una impotencia futura, uso una herramienta llamada la precaución. Pero si es una fantasía de una impotencia futura, no hay nada para hacer en la realidad que me circunda. No estoy cerca de un arroyo tormentoso y de gran torrente caudal. Estoy acá, en mi pequeña oficina, que es tan pequeña que por eso tengo que usar pantalla verde, para que parezca más grande. Es muy pequeñita. Y no estoy en un arroyo, en un torrente, en un caudaloso flujo de aguas tremebundas. Si acá entonces ahora tengo miedo a ahogarme en ese arroyo, evidentemente es una fantasía futura, porque no me voy a meter en un arroyo, que yo sepa, no voy a pasar por ninguno. No está en los planes hacer nada por el estilo. Si hubiera una inundación, no habría un arroyo por aquí igualmente, por donde vivo, ni por donde pienso estar en los próximos tiempos. Así que es una fantasía. ¿Qué tengo que hacer yo con esa fantasía? ¿Acostumbrarme a tenerla? No, eso sería
muy patético y lamentable vivir cargando con un miedo al cual uno vive agobiado, que uno vive sin poder salir. Es esa cárcel que le mencioné antes, la pequeña celdita de la mente, pero que está llena de torturas, lleno de cosas que le hacen sufrir. ¿Cómo uno se va a acostumbrar a esa fantasía de impotencia? Si es una impotencia real, tampoco hay que acostumbrarse, querido Luis Diego Pérez Chacón, señor. Lo que hay que hacer, si es una impotencia real, no un miedo, es tratar de encontrar un mecanismo que sea realmente práctico y útil para eliminar esa impotencia. Por ejemplo, si fuera la dichosa impotencia sexual varonil, ya doña Pfizer y alguna otra compañía farmacéutica inventó pildoritas para no tener esa específica impotencia, que no siempre se recomienda tomarla tampoco. Si fuera otro tipo de impotencia, por ejemplo, no sé inglés y tengo que viajar a Estados Unidos, a una zona donde no hay latinos que me ayuden, bueno, me consigo un traductor en mi celular y trato de tener conexión inalámbrica para poder usar el traductor online. Si yo sé que hay un examen mañana de matemática y no estudié, es una impotencia real, futura, pues mañana, me pongo a estudiar hoy. Y si es el día de hoy la prueba y no estudié, bueno, afronto las consecuencias. Eso no es acostumbrarse a la impotencia. Tampoco es en sí una impotencia, quizás ir a un examen sin haber estudiado o preparado antes. Quizás es una impotencia o es una torpeza. No sé, no vamos a discutir de eso ahora, pero sí que quede bien claro, no es lo mismo lo que usted puso, señor Luis Diego Pérez Chacón, que el miedo es una impotencia futura, a decir que es una fantasía, y tampoco he dicho que para superarlo hay que acostumbrarse. Elizabeth Fernández puso: hola Luis, me animo a responderte, no es que debemos acostumbrarnos al miedo, es verdad. Debemos exponernos a aquello que nos causa miedo, también es verdad, pero no es exponerse a lo que nos causa miedo de manera abrupta y sin control, porque por ahí perderíamos todo control y lo que hay que hacer es tratar de mantener cierto control. Pues en definitiva, la impotencia es la falta de control. Cuando uno fantasea con la impotencia, está fantaseando con no tener control. Por lo cual, no es bueno siempre exponerse de manera abrupta, drástica, aguda a lo que nos hace tener miedo. Si yo tengo miedo a las tarántulas, no sería aconsejable estar pidiendo quiero tocar tarántulas. Creo que no podría hacerlo, y si él me expusiera a eso, me daría un infarto, me desmayaría, odiaría al que me hizo eso. Se hace cuando se va a tratamiento psicológico, por ahí que sabe hacerlo, se lo va exponiendo gradualmente. Por ejemplo, se empieza a hablar de arañas, la persona habla de sus miedos a las arañas, se le muestra cómo los miedos no tienen ningún asidero en la realidad, eso no quita el miedo. Se puede ver documentales, se puede ir a un arañario, o como se llame, un lugar donde tenga arañas, para ir viéndolas a través de un vidrio. Después se puede ir jugando con una arañita de goma, con una peluche. De a poco se puede tener una araña en la habitación adentro de una bolsita, una cajita. Luego se puede tener a la araña libre caminando de un lado para otro, colgada en el techo. Luego se puede hacer que uno se acerque. De a poquito, a paso, acompañado por alguien que sabe lo que está haciendo. Es la exposición a lo que nos causa el miedo. A veces no tenemos más remedio que estar expuestos de manera drástica a eso que nos causa miedo. Por ejemplo, si alguien tiene miedo a los perros, va caminando plácidamente por una playa donde no había ningún perro presente, y de repente aparece el perro, ¡guau, guau, 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 guau! Y no es cualquier perro, pónganle que es un Rottweiler, grandote, lleno de baba en la cara, con cara de querer comerse a alguien, los dientes salidos, y viene corriendo hacia nosotros, y no para que le hagamos upa, la upemos a esa criaturita de Dios. Ahí no vamos a tener miedo, vamos a tener susto, porque el animalito viene corriendo hacia nosotros y suponemos que no es con buenas intenciones. Si nos está mordiendo, ya no es miedo tampoco, es un hecho concreto, ni es susto, ni miedo, ni precaución, es un hecho que se está dando. Así que exponerse de imprevisto a lo que nos da miedo, a veces resulta y a veces resulta que no, y lo más probable resulte que no. Otra cosa que podemos hacer con el miedo es, en vez de permitir que los pensamientos divaguen con ellos y vayan de un lado para otro, lo que podemos hacer es concentrarnos en el aquí y ahora. Por ejemplo,
enfocarnos en cómo estamos aspirando y expirando, respirando para adentro, respirando para afuera, qué proceso imaginariamente hace el aire en nuestro interior. Podemos seguir ese aire que va desde las narinas y sube, y podemos hacer que pase por el cerebro, que no pasa, pero bueno, y que se va como barriendo todas las cosas que nos causan angustias y malestares, y va a los pulmones y los limpia. Después hacemos y sacamos toda esa cosa horrenda de nuestro ser y se va llenando de luz. Podemos hacer un tipo de meditación así, que es muy lindo. Y con eso no estamos permitiendo que el miedo nos venza, porque no podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo. Al menos eso dicen los que saben. Por tanto, si estamos concentrados, pero realmente enfocados en el proceso de pensamiento, no va a haber lugar para que el miedo nos esté acogotando. Así que tenemos la exposición gradual acompañada por alguien, tenemos también el enfocarnos en el aquí y ahora. Luego podemos hacer un proceso de Kabbalah-terapia, también puede ser un terapeuta que no sea Kabbalah-terapeuta, que nos permita conocer por qué nos da miedo aquel lío que nos da miedo. Quizás hay un trauma oculto de la infancia que está operando aún para que nosotros tengamos ese miedo. Quizás ese miedo, o sea, futura impotencia de futura impotencia, fantasía de futura impotencia, está adentro de nuestro ser porque no hemos tenido un trauma, no hemos tenido vivencias negativas, pero está enmascarando alguna otra impotencia que es real en este momento. Es un tema para que vayamos estudiando. Al mismo tiempo, podemos encomendarnos a Dios, no esperando milagros, pero sí diciendo: oh Dios, tú me has creado y tú me has dado la vida, y yo soy una Neshama, un espíritu, habitando este cuerpo, habitando un desierto. Y tú sabes que yo hago todo lo que puedo para estar en buena onda con el mundo y contigo, y que cuando muera, mi espíritu, que soy yo, volverá a estar descarnado, sin esos dolores terrenales. Entonces, Dios, permíteme tener esa fuerza interior para soportar este mundo. Y yo te bendigo, Dios, que sería al revés. Dios, bendíceme a mí. De tanto jugar a ser un pastor de la tele, termino diciendo cosas incorrectas. Aunque está mal bendecir a Dios, qué buena pregunta. La fuente de toda bendición es Dios, pero no nos divaguemos. Así que tenemos varios métodos para ir solventando esta fantasía de impotencia futura que es el miedo. Hablarlo también cuando lo describimos, pero vuelvo a decir algo que ya fue en otras clases. Cuando lo describimos sin tono de angustia, sin cargado de emoción negativa, sin aterrorizarnos con nuestro propio lenguaje, que sea un relato jocoso, alegre, lleno de esperanza, lleno de confianza, un mensaje que decimos describiendo ese miedo para sacarle precisamente el poder, para reconocer que es una fantasía, como diciendo: si yo no voy a ir a ningún arroyo, ¿qué miedo tengo ahora de un arroyo? Volar es una cosa segura. ¿Por qué no tengo miedo más bien de bajar en el ascensor? Cambio un miedo por otro. ¿Y cuál es más peor? Que no se dice más peor. El miedo al ascensor, al elevador, a como le digan en donde tú vives, o el miedo a volar. Porque acá viene otro tema. Por más que sea un miedo a algo frecuente, cercano, habitual, como los autos, los carros, los coches, los automóviles, o a los elevadores, a los ascensores, o a los perros, a los canes, a los cánidos, a los firulais. Por más que te presente todo lo que nos causa miedo, eso no quita nuestro miedo. Por tanto, debemos reconocer que, aparte de hablarlo, y de hablarlo de una manera que le quitamos el poder, sí o sí tenemos que ir encontrando a qué está apuntando ese miedo, que no es el perrito solamente. Quizás hay algo más que deberíamos ir indagando en las sefirot, en las esferas de influencia de energía divina en tu vida, para encontrar qué es lo que está ahí llamándote la atención y diciéndote: oye, querida persona, acá estás tú un poco desequilibrado en esta sefira, deberías encontrar la forma de equilibrarla. Como me cansé de estar actuando personajes y espero no haberlos aburrido con todo esto, les voy a desear que tengan shalom y bendiciones, y que tengan la capacidad de controlar aquello que pueden controlar, y lo que no pueden controlar,
déjenlo fluir, que esa es una buena manera también de ir eliminando estas fantasías de impotencias futuras. No me acuerdo si lo dije, pero si los dije, lo repito. Shalom y bendiciones.